Esta clase es la primera del segundo módulo de este programa y vamos a tratar en esta semana que vamos a trabajar juntos el tema específico de la prisión preventiva. Quiero dejarles claro que esta clase y este módulo se conecta muy directamente con el módulo anterior, porque en el módulo anterior lo que se hizo fue poner, como quien dice, el escenario central del desarrollo de las actividades del juez de garantía, a través de la organización de audiencias que generan un marco en el cual se pueden discutir las cuestiones más importantes que se desarrollan durante la etapa de preparación del juicio oral. En este módulo lo que vamos a hacer es analizar mucho más detenidamente probablemente lo que constituye el conflicto principal, el conflicto más importante que se desarrolla durante estas etapas de preparación, que es el conflicto de la eventual aplicación de una medida cautelar y fundamentalmente de la posible aplicación de la privación de libertad respecto del imputado que se encuentra a la espera del desarrollo de un juicio oral para resolver, en definitiva, la imputación en su contra. Entonces, de lo que se trata ahora es de ver cuáles son las condiciones en las cuales esta discusión acerca de la eventual aplicación de la prisión preventiva en contra del imputado de un delito que todavía no ha sido juzgado, cuáles son las condiciones para que esta discusión se desarrolle de una manera consistente con el sistema de garantías que las reformas procesales penales han proclamado, pero además que se desarrolle de una forma específica, concreta, que permita que las decisiones que se tomen respecto de las personas que han de ser puestas o no en prisión preventiva sea una decisión lo más ajustada posible a las necesidades del proceso y sobre todo con el objetivo de evitar la aplicación de criterios automáticos, de sistemas de aplicación anticipada de pena y en general los vicios que hemos podido constatar se han producido durante tanto tiempo con la práctica del sistema inquisitivo. Lo primero que me gustaría decir respecto de esto es que las reformas procesales penales, que en la mayoría de los países de América Latina han tenido lugar, han proclamado, a lo menos en el discurso de las normas, en el programa de los nuevos códigos, un cambio desde el paradigma del sistema inquisitivo a un nuevo paradigma que es el que conocemos como básicamente el paradigma del debido proceso y de la presunción de inocencia. Este cambio consiste básicamente en la idea de que mientras en el sistema inquisitivo la prisión preventiva constituía una característica en muchos casos necesaria o a lo menos muy persistente de los procesos penales, en los sistemas acusatorios a los que aspiramos a concretar en América Latina, la prisión preventiva tiene un carácter muy distinto. En los procesos acusatorios asumimos que el imputado, mientras no haya sido objeto de un juzgamiento a través de un juicio oral, merece ser tratado como una persona inocente. En consecuencia, en principio, no es posible aplicar respecto de él medidas que sean análogas o similares a la pena, como significaría o como sería la pretensión de ponerlo en prisión en forma anticipada al juicio. En principio, estas medidas no proceden en un sistema acusatorio, en un sistema que reconoce las garantías elementales del debido proceso. Ahora, existe sí un cierto espacio para la aplicación de estas medidas, pero siempre que estas medidas se justifiquen a partir de lo que se llama fines cautelares. Esto es, estas medidas solo pueden ser aplicadas cuando sean estrictamente necesarias para proteger la posibilidad de que el juicio oral en el que esta persona ha de ser en definitiva juzgada y en el cual se ha de pronunciar una decisión respecto de la existencia o no de su responsabilidad penal y la eventual aplicación de una pena, para proteger que ese juicio oral pueda efectivamente ser realizado. Dicho de otra manera, el Estado en un sistema en que se reconoce la presunción de inocencia no puede en principio aplicar penas en forma anticipada al juicio, pero puede,
sí tomar medidas destinadas a garantizar que va a poder realizar este juicio que el sistema legal le exige como requisito de validez de la aplicación de la pena. Este es entonces básicamente el problema. Para que este nuevo paradigma de la aplicación de las medidas cautelares y en especial de la prisión preventiva como medidas estrictamente cautelares y para la vigencia de la presunción de inocencia, vamos a requerir, para que esto se concrete, para que esto exista verdaderamente, vamos a requerir un conjunto de condiciones que son las que pretendemos identificar a través de este módulo que vamos a trabajar en esta semana. Si tuviéramos que distinguir muy a grandes rasgos en esta clase introductoria cuáles son estas condiciones, diríamos que básicamente son dos. Por una parte, la primera condición es la existencia de un escenario que cumpla con las garantías fundamentales del debido proceso para la producción de esta discusión. Es decir, esta discusión tiene que tener lugar en un contexto de garantías elementales. Respecto de esto no voy a profundizar demasiado porque esto ha sido, ¿cuál es ese escenario? Ha sido analizado y ha sido descrito en términos generales en el módulo anterior. Es decir, lo que estamos diciendo es que para que exista una discusión apropiada acerca de la prisión preventiva de un sujeto, vamos a requerir como escenario la realización de una audiencia en la que se den las condiciones de oralidad, publicidad, concentración, división de funciones, en la que quien está interesado en que se adopte una medida cautelar de esta naturaleza, es decir, el fiscal, quien está interesado en llevar adelante la persecución penal, solicite y justifique la aplicación de esta medida. Sobre esto, en el curso del programa vamos a entrar en mayor detalle, pero por ahora dejémoslo ahí. Les llamo la atención entonces solamente que ustedes vuelvan sobre los contenidos del módulo anterior para ponerse en el escenario de lo que significa la realización de una audiencia oral y contradictoria ante un juez de garantía. La segunda condición para que esta discusión sobre la prisión preventiva reúna las características consistentes con el modelo procesal nuevo que estamos proclamando se realice, es que esta discusión tenga un carácter concreto, específico, que se produzca sobre la base de información y argumentos muy concretos que se refieran a las circunstancias concretas del caso, con el objetivo de que el juez pueda en definitiva resolver esto, pudiendo identificar específicamente si se trata de un caso en el cual es necesario establecer una protección para precaver las eventuales dificultades de la realización del juicio y de estas eventuales dificultades, aquellas en las cuales la ley autoriza este tipo de intervención, distinguir esas situaciones de aquellas otras situaciones en las cuales verdaderamente no existe un riesgo, no existen estas dificultades que pudieran afectar la realización de un juicio y en consecuencia en que no es necesario decretar una medida de carácter cautelar como la que estamos planteando acá. El conflicto de la prisión preventiva, el conflicto que la discusión de la prisión preventiva representa, es probablemente, diría, es sin duda el más dramático, el más importante que se puede dar al interior de un proceso penal. Y desde ese punto de vista, el juez que lo resuelve se encuentra en una posición especialmente compleja. Y es por eso que es necesario generar un conjunto de condiciones para que se desarrolle de la mejor manera posible. ¿Cuáles son estas condiciones especialmente? ¿Por qué es tan dramática esta decisión? ¿Por qué es tan compleja? Bueno, de alguna manera ya lo anunciábamos cuando decíamos que aquí está en juego el problema, la vigencia de la presunción de inocencia. Cuando el juez se enfrenta a la solicitud de una prisión preventiva, el problema que ese juez enfrenta es que de acceder a los requerimientos del fiscal está afectando radicalmente uno de los valores esenciales del sistema, que es la presunción de inocencia. Es decir, la idea de que el castigo debe estar antecedido
por una decisión que declara la existencia de los supuestos de la responsabilidad penal. El acceder a la aplicación de una medida tan grave como la prisión preventiva en forma anticipada supone el riesgo de una afectación radical de este principio. Pero por otra parte, si el juez niega lugar a la prisión preventiva, está enfrentando otro riesgo igualmente importante, que es la posibilidad de que se frustre la persecución penal en la medida que el Estado se ve imposibilitado de probar la culpabilidad del imputado y eventualmente aplicar una pena, y eso constituye también, la protección de este valor constituye también un bien social altamente apreciable. Entonces el juez de garantía se encuentra frente a este conflicto, digámoslo así, radical. Si accede a la prisión preventiva, afecta la presunción de inocencia. Si no accede, eventualmente enfrenta el riesgo de que la persecución penal se frustre. Digámoslo, pongámoslo de otra manera. El conflicto que el juez enfrenta tiene que ver con el hecho de que media un tiempo entre el momento en que la imputación se formula, concretamente, entre que la policía realiza algún conjunto de investigaciones y luego la fiscalía resuelve ir adelante con la persecución penal, media un tiempo entre ese momento y el momento de realización del juicio. Y entonces el problema es cómo se maneja ese tiempo intermedio para evitar, ¿cierto?, que se produzca por un lado el riesgo de que el juicio no pueda ser realizado y por otro lado el riesgo de encarcelar, de mantener en prisión a una persona que en definitiva puede resultar inocente y en consecuencia de cometer una grave injusticia. Si entramos un poco más específicamente al contenido de este conflicto, al contenido de la discusión, vamos a encontrarnos con que básicamente todas las legislaciones van a centrar la discusión sobre prisión preventiva en dos elementos. Uno, que normalmente se llama el supuesto material, que en otros países tiene otras denominaciones, como por ejemplo la existencia de presunciones fundadas de la comisión del hecho y la participación del imputado, la apariencia de buen derecho, la plausibilidad de la imputación. Pueden tener distintas denominaciones, pero básicamente un primer elemento consiste en la idea de que quien solicita la prisión preventiva debe satisfacer un cierto estándar de antecedentes probatorios que en definitiva pueden llevar a la condena del sujeto. De lo que se trata es de que quien pide la prisión preventiva tenga que demostrar que cuenta con un caso suficientemente sólido como para pensar que este caso va a derivar en un juicio oral y en consecuencia de allí surge la necesidad de tener que eventualmente tomar medidas de cautela en este tiempo intermedio. Este es básicamente el primer elemento. Es decir, el juez lo que está haciendo cuando examina este supuesto está verificando que la Fiscalía cuenta con un caso que tiene la solidez necesaria para pensar que va a ser necesaria la resolución del conflicto en un juicio oral. Si el juez considera que esto es así, dará lugar a, o podremos entender que se encuentra satisfecho este primer elemento. En algunos casos, algunas legislaciones han puesto mucho énfasis en poner estándares probatorios muy elevados en esta etapa. Incluso en algunos casos se ha planteado que esto sería una posición que favorecería el desarrollo de las garantías. En mi opinión eso es un error. Si nosotros ponemos estándares probatorios elevados, si exigimos que el juez verifique a fondo la existencia de pruebas importantes que den cuenta de la realización del hecho y la participación del imputado en él, corremos el riesgo de hacer que el juez de garantía exija en la práctica una especie de juzgamiento anticipado del imputado. Y esto determina o puede determinar que el propio juez de garantía se prejuicie respecto de la culpabilidad del imputado. Y si tenemos un juez de garantía que producto de estas altas exigencias probatorias se ha convencido que el imputado es culpable o es muy probablemente culpable, vamos a tener un juez de garantía que difícilmente va a poder cumplir su función de equilibrio entre los valores que mencionábamos, la presunción de inocencia y las necesidades de la persecución. Porque este juez, cuando llegue el momento de ponderar
los diversos conflictos que se puedan plantear, va a operar sobre la base de que él está convencido de que el imputado es culpable y en consecuencia va a muy difícilmente poder aplicar la presunción de inocencia de una manera apropiada. El segundo componente es lo que llamamos, y podría haber distintas maneras de calificarlo, la necesidad de cautela. Es decir, una vez que yo he convencido al juez de que tengo un caso sólido que va a llegar a juicio, tengo que, hablando desde el punto de vista del fiscal, ¿cierto?, demostrar que además existen razones para pensar que la realización de este juicio puede estar en riesgo y que es necesario tomar medidas para evitar ese riesgo. Las distintas legislaciones establecen distintas causales o distintas justificaciones que admiten la aplicación de la prisión preventiva en este sentido. Podríamos decir que la más clara, la más tradicional y ampliamente aceptada es la idea del peligro de fuga. Es decir, el juez puede decretar la prisión preventiva para garantizar que el imputado vaya a comparecer al juicio oral y eventualmente a la aplicación de la pena que se le determine. Esto es bastante claro. Algunas legislaciones agregan a esta idea del peligro de fuga la idea de la posibilidad de decretar la prisión preventiva para proteger la investigación. Esto es, puedo mantener eventualmente al imputado privado de libertad en este tiempo intermedio para evitar que realice acciones que pongan en peligro a las pruebas que van a ser presentadas en el juicio o algunas actividades investigativas. Este peligro, en todo caso, tiene que ser un peligro bastante concreto, tiene que referirse a actos deliberados del imputado destinados a, por ejemplo, intimidar a los testigos, robar documentos, falsificarlos, es decir, a actuaciones muy específicas que pudieran impedir que el juicio se desarrollara de manera apropiada a través de, como digo, actos específicos deliberados del imputado para evitar que las pruebas puedan llegar apropiadamente al momento del juicio. También hay algunas legislaciones que establecen la posibilidad de decretar la prisión preventiva con el fin de proteger a la víctima. Esto es, la posibilidad de que yo mantenga preso al imputado para evitar que el imputado amedrente, lesione y eventualmente mate a la víctima antes del juicio, bueno, ya sea por razones de odiosidad, de continuidad, en aquellos delitos, por ejemplo, en los cuales hay relaciones cercanas entre imputado y víctima. Esto podría ser una continuidad de fórmulas de agresión que han venido repitiéndose en el tiempo, pero también podría el imputado querer atentar contra la víctima para evitar que ésta se presente como testigo al juicio. Y en ese sentido, esta causal también se asimila a la causal del peligro de atentado contra la investigación. Finalmente, hay algunas legislaciones que plantean la posibilidad de que el imputado pueda ser mantenido en prisión preventiva para evitar que en este tiempo intermedio siga delinquiendo, o sea, que cometa otros delitos. La verdad es que esta causal es altamente problemática, no es materia de este módulo entrar a esa discusión, pero podemos sí anticipar que en realidad esta causal, que está contemplada en muchas legislaciones y que muchos tribunales aplican en la práctica, es una causal que en realidad constituye una medida de seguridad, puesto que no tiene fines cautelares precisos. La intención de evitar que el imputado siga delinquiendo en realidad es un fin, es un objetivo de la pena y no es un objetivo de las medidas de seguridad. Por lo tanto, yo creo que a lo menos es altamente discutible que esta causal sea una causal legítima. Pero no, como digo, no es el momento de entrar aquí a discutir esa cuestión. Lo que sí me parece interesante es dejar claro que el desarrollo de que estos dos elementos, la existencia de un caso fuerte o de un caso sólido que va a llegar a juicio oral y la existencia de un peligro concreto para que ese juicio oral se pueda desarrollar con normalidad, son los dos elementos que van a ser el centro de la discusión de la audiencia o el centro de la discusión sobre la prisión preventiva y que deben ser realizados en el contexto de una audiencia para que esta discusión cumpla con los requisitos de ser consistente con los valores del sistema
de un sistema procesal penal ajustado a los estándares del debido proceso. Lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a ver una audiencia, es una audiencia simulada, en la cual se ha tratado de evitar cualquier alusión a reglas legales para tratar de evitar el vínculo con su vínculo con la legislación particular de cualquier país. Es una audiencia, como digo, desprovista de estos componentes, que sobre un caso muy sencillo realiza una discusión acerca de la prisión preventiva. Vamos a ver esta audiencia, les pido que se fijen en cuáles son los componentes de la discusión, cuáles son los componentes cuáles son las actitudes de los distintos actores, cuáles son los argumentos y los antecedentes que entregan, y luego sobre la base de la audiencia vamos a hacer algunos comentarios en los que vamos a volver sobre los contenidos de mi exposición anterior. Señor fiscal, ¿puede exponer la razón por la cual solicitó esta audiencia? Sí, señor magistrado. La Fiscalía solicitó esta audiencia para dos objetivos. Vamos a formular los cargos en contra del imputado y vamos a hacer una solicitud de medida cautelar. Los cargos que le formulamos son al imputado señor Ignacio Castillo Val, por los hechos que a continuación voy a exponer. El día 23 de diciembre del presente, es decir, ayer aproximadamente a las 23 horas, en la Plaza Simón Bolívar de esta ciudad, el señor Castillo enfrentó a dos personas, a dos mujeres mayores de edad, a la señora Gilda Vera y a la señora Luciana Molinari, a quienes les solicitó la entrega de dinero. Específicamente les dijo, por favor, denme el dinero. A esta solicitud ambas le dijeron que no, con lo cual el señor Castillo tomó a la señora Luciana Molinari del cuello, la agarró fuertemente, le sacó una gargantilla de oro que llevaba consigo y le pidió que entregara un anillo de oro que tenía en su mano. Frente a la negativa de la señora Molinari entregarle el anillo, el imputado, el señor Castillo, la amenazó señalándole que sacaría un cuchillo y la cortaría en el rostro si no se lo entregaba. Con lo cual se sacó el anillo de oro, se lo entregó y el señor Castillo salió corriendo, abandonando el lugar de la plaza. Como digo, todo esto aproximadamente a las 23 horas. Los hechos descritos son constitutivos del delito de robo con violencia y la Fiscalía va a solicitar que inmediatamente se decrete la prisión preventiva del señor Castillo Val. Un momento, quisiera saber si la defensa del imputado han entendido bien los cargos que le ha formulado la Fiscalía. Sí, señor juez. A continuación, a ver sus peticiones, señor fiscal. Para fundamentar la solicitud de prisión preventiva, la Fiscalía en primer lugar va a demostrar que este caso cuenta con el supuesto material, es decir, existen antecedentes que dan cuenta que el delito efectivamente se cometió y que el señor Castillo ha tenido una participación responsable en él. Para estos efectos, en primer lugar, tenemos la declaración de la víctima principal de este caso, la señora Luciana Molinari, que no solo ha relatado los hechos que describí en la formulación de cargos, sino que también reconoció al señor Castillo en el cuartel policial como la persona que había sustraído su gargantilla, la había tomado del cuello, la amenazó y también tomó el anillo de oro que ella portaba. Junto con esto, la Fiscalía también dispone de la declaración del funcionario de la policía, el sargento Manrique, quien fue que practicó la detención del imputado, el señor Castillo, cerca del lugar donde los hechos ocurrieron y a pocos minutos de haber acaecido esto, y que además, junto con detenerlo, encontró en su poder el anillo de oro que fue sustraído a la víctima, la señora Luciana Molinari. Y finalmente esta Fiscalía también dispone o cuenta con el anillo de oro que fue sustraído en los hechos que hemos relatado. En consecuencia, creemos que estos antecedentes permiten configurar el supuesto material para la solicitud de prisión preventiva. A ver, tengo unas dudas, señor abogado. ¿Se encontró el anillo, la gargantilla no se encontró al poder del imputado? No, la gargantilla no se encontró porque presumimos que el señor Castillo la arrojó lejos cuando vio aproximarse el policía. Y usted dijo, le sacó la gargantilla, ¿eso fue sin violencia? La tomó con fuerza del cuello y le tiró la gargantilla, lo que le produjo un rasmillón en el cuello. ¿La cortó? Con la mano la tiró con fuerza y eso produjo que el seguro cediera.
Y cuéntame, el reconocimiento que dice usted ha hecho la víctima del imputado se produjo ¿cuánto rato después de los hechos que narró? Se produjo 1 hora después en el cuartel policial de esta ciudad, que queda a 4 cuadras de la plaza en donde ocurrieron los hechos. ¿Hubo testigos de estos hechos? Salvo las víctimas no hubo testigos, y luego el funcionario, el sargento, que practicó la detención. ¿Abogado, usted tiene algún comentario? Sí, señor juez. A esta defensa igual acepta los cargos que está formulando el señor fiscal. Sin embargo, le quedan ciertas reservas respecto de las declaraciones de los testigos que está ofreciendo la Fiscalía, particularmente de algunos testigos. Sin embargo, pretendemos reservar estas argumentaciones para el posterior juicio. Señor fiscal. Sí, si me permite continuar, señor juez, no solo creemos que en este caso hay un supuesto material, se dan los requisitos para tener un caso razonable, sino que además existe una necesidad de cautela específica, que es el peligro de fuga. Esto es, que la Fiscalía tiene elementos serios para pensar que en caso de que no se decrete la prisión preventiva, el señor Castillo no va a comparecer en juicio el día en que sea citado. Y básicamente la Fiscalía estima esto derivado que, en primer lugar, se trata de un delito que en nuestra legislación tiene asignada una pena altísima. Esto es, que en el caso de ser condenado, el señor Castillo va a tener que cumplir una pena efectiva de privación de libertad, no pudiendo ser esta sustituida por ninguna otra forma alternativa de cumplimiento de libertad, con lo cual el señor Castillo tiene muchos incentivos para no estar presente en el juicio y no exponerse al riesgo que significa el cumplimiento de una pena tan alta. En conjunto con lo mismo, el señor Castillo es una persona que, a pesar de tener 22 años, hoy día no tiene ningún trabajo estable, no se le conoce trabajo alguno, lo que da cuenta de que su nivel de arraigo es relativamente bajo, y en consecuencia desde este segundo punto de vista tampoco existe ninguna razón ni ningún incentivo fuerte para pensar que él no sea fugar. Como se trata de un delito grave y como el nivel de arraigo es bajísimo, creemos que esto da cuenta de un peligro serio de fuga y existe la necesidad de cautelar el fin de este procedimiento, asegurando la presencia del señor Castillo a través del uso de la prisión preventiva. Señor juez, respecto de la penalidad del delito, ¿le parece a esta defensa de que existen ciertos antecedentes en el caso que nos permitirían poner en duda el delito que estaría imputando la Fiscalía? Existen ciertos elementos como el cuchillo que dice existir la Fiscalía, lo cual esta defensa pone en duda y va a demostrar durante la continuidad del juicio. Sumado a ello, ¿por duda de existencia de que hubiese un cuchillo? De que hubiese una amenaza con un cuchillo, tal como lo ha expuesto la Fiscalía. Asimismo, debemos considerar de que el señor Castillo no tiene antecedentes penales, por lo cual, no obstante de aplicarse la pena por el delito que le imputa a la Fiscalía, probablemente la pena que se le asignaría al final sería bastante menor. A ello habría que sumar que, a diferencia de lo que ha dicho la Fiscalía, el señor Castillo y nosotros pues, vamos a demostrar, porque tenemos un certificado de que acredita que el señor Castillo estuvo trabajando los últimos 6 meses y que en este momento él se encuentra buscando un empleo fijo. A ello debemos sumar... Perdón. ¿Estuvo trabajando los últimos 6 meses? Sí. ¿Hace 6 meses estaba trabajando o estaba Hasta hace un par de días el señor Castillo estuvo trabajando, lo cual acreditamos con un certificado que tenemos de su trabajo. A ello también tenemos que sumar, señor juez, de que el señor Castillo tiene un domicilio establecido. El señor Castillo vive actualmente con sus padres en el pasaje Pedro Juárez 2420, con lo cual nos permite acreditar de que no existen antecedentes que permitan establecer de que el señor Castillo va a efectivamente a hacer abandono o se va a fugar del lugar. Señor magistrado, si me permite, 2 observaciones. Respecto del trabajo, quisiera aclarar que tuvo un trabajo, hoy día no tiene trabajo, y esta es la afirmación que ha hecho la Fiscalía,
y quisiera que la defensa lo ratificara. ¿Tiene trabajo hoy día el señor Castillo? ¿Se encuentra trabajando hoy día? No, no tiene trabajo hoy día. No tiene trabajo. Y en segundo lugar, si bien es cierto, esta fiscalía reconoce que hay un domicilio, lo cierto es que se trata del domicilio de los padres de él, no es su domicilio, él no arrienda este domicilio, no es de su propiedad, y además él, hasta donde entiende la fiscalía, recientemente se encuentra instalado en este domicilio porque el trabajo que la Defensoría ha invocado que tenía el señor Castillo, el cual conocimos por los antecedentes que nos hizo llegar el propio defensor, era un trabajo que se ejecutaba en una ciudad distinta. En consecuencia, este domicilio es un domicilio absolutamente temporal, que de hecho, en el caso de encontrar un trabajo en una ciudad distinta, probablemente no va a ser un lugar idóneo para ubicarlo. En consecuencia, reiteramos la solicitud de que la prisión preventiva pareciera ser la única medida cautelar idónea para asegurar la comparecencia del señor Castillo al juicio, nuevamente también en atención a la gravedad del delito que se le está imputando y el riesgo de pena concreta que está corriendo en este caso. Tiene razón, señor juez, lo que nosotros hemos proporcionado a la Fiscalía, pero nos parece que con todo lo que hemos dicho, los antecedentes que hemos aportado, no estaría suficientemente acreditado el peligro de fuga. Nosotros creemos y solicitamos a usted, señor juez, que se aplique otra medida alternativa a la prisión preventiva que aseguraría la presencia del señor Castillo en el juicio. Por ejemplo, se le podría aplicar de que asista a firmar una vez por semana a donde el Ministerio Público y asimismo de que se le prohíba hacer abandono de la zona de la comuna. Señor fiscal, ¿cuánto tiempo estima usted que le va a tomar concluir su investigación? Bueno, al tratarse de un delito flagrante, la Fiscalía considera que prácticamente cuenta con todos los antecedentes para avanzar rápidamente a juicio y creemos que en un plazo máximo de 2 meses este caso debería estar completamente cerrado con el juicio realizado. Son muy pocas las diligencias que nos corresponde hacer para concluir la investigación y muy prontamente en consecuencia vamos a estar solicitando el juicio. Con 2 meses creemos que sería suficiente como para asegurar efectivamente la comparecencia y la realización del juicio. Respecto a la solicitud de prisión preventiva que ha formulado la Fiscalía, tenemos que tener en cuenta primero que existen en este caso 2 testigos de los hechos, aparte del policía que concurrió en el mismo momento. Adicionalmente tenemos un reconocimiento de la víctima llevado a cabo pocos momentos después de la comisión del delito y tenemos en posesión de la Fiscalía el anillo sustraído, con lo cual podemos presumir, hay antecedentes suficientes para presumir que vamos a llegar en este caso a un juicio oral. Por otra parte, adicionalmente a esta circunstancia y respecto a la posibilidad de que exista un peligro de fuga por parte del imputado y no asista a este juicio oral posterior, tenemos que considerar que la pena asignada por este delito es una pena elevada, es una pena privativa de libertad que no admite ser sustituida. Y por otra parte, que el arraigo social que muestra el imputado es débil, es una persona que en este momento, según lo que ha afirmado la propia defensa, no cuenta con trabajo y que el domicilio con que actualmente cuenta es un domicilio solamente temporal. Estas circunstancias, unidas a que la Fiscalía ha expresado que necesita un tiempo bastante breve para concluir con esta investigación e incluso para concluir con el juicio oral, un tiempo de solamente 2 meses, llevan a este tribunal a concluir la pertinencia de acceder a la solicitud de prisión preventiva, en el entendido que en 2 meses esta causa tiene que estar cerrada, señor fiscal, y que en caso contrario se va a revisar esta solicitud, esta decisión que acabamos de adoptar. Quisiera saber si la defensa, el imputado, entienden lo que hemos resuelto en este momento. Sí, muy bien. Entonces con ello podemos dar por concluida esta audiencia. Bueno, ustedes han visto el desarrollo de esta audiencia, que es una audiencia muy sencilla, refería a un caso que podría ocurrir en cualquiera de nuestros países de manera muy habitual, y me gustaría llamarles la atención sobre algunos elementos. En primer lugar, me gustaría que pudieran reconocer en la audiencia cómo el fiscal precisamente se hace cargo
de la fundamentación de los dos aspectos principales, de los dos supuestos fundamentales de la prisión preventiva a los que habíamos hecho alusión con anticipación. Por una parte, ¿cierto?, el fiscal intenta demostrarle al juez que tiene un caso suficientemente sólido como para llegar a juicio oral. Y en segundo lugar, le intenta demostrar cómo existe un riesgo muy específico de que en este caso el imputado no comparezca a ese juicio oral y en consecuencia frustre las posibilidades de la persecución estatal. Este es el conflicto fundamental. Y sobre esto recae la discusión. También me gustaría que prestaran especial atención al nivel de especificidad de la discusión. Ustedes se han fijado que aquí las partes no han hecho alusiones generales sobre el derecho que el imputado tiene a mantenerse en libertad, sobre la validez de la presunción de inocencia, o sobre la necesidad que el Estado tiene de controlar la delincuencia, o evitar que el imputado se fugue, o cuestiones por el estilo. Las partes, en cambio, lo que han hecho ha sido entregarle al juez elementos de juicio muy específicos para demostrarle estas dos cuestiones. Entonces, ustedes van a poder ver que el fiscal le dice, señor juez, o algo parecido, no estoy citando sus palabras textualmente, lo que el fiscal le está diciendo al juez es, señor juez, mire, yo tengo esta prueba y esta prueba. Y con estas antecedentes, que luego se van a transformar en prueba en el momento del juicio oral, ¿cierto?, es razonable pensar que va a haber un juicio oral. Esto es lo que el fiscal está queriendo decirle, y se lo dice con mucha especificidad. Y luego el juez en su resolución también lo recoge con esa misma especificidad. El defensor, por su parte, sobre este punto, no hace mayor cuestión. ¿Por qué? No porque el defensor crea que su cliente es efectivamente culpable. El defensor no hace mayor cuestión porque efectivamente no le queda menos que reconocer, que darse cuenta, que el fiscal aparentemente a esas alturas cuenta con esas pruebas específicamente. A él no le interesa entrar a discutir el mérito de esas pruebas en ese momento, porque él recién viene probablemente asumiendo la defensa de su cliente, y todavía no ha podido profundizar en el caso en términos de hacer los cuestionamientos más sólidos con los que cuenta respecto de esas pruebas. Normalmente un defensor no va a querer entrar a cuestionar esto a estas alturas. Como digo, porque no tiene los antecedentes suficientes y porque si provocara una discusión muy profunda acerca de el mérito probatorio de esos antecedentes, podría producir el efecto que ya habíamos mencionado antes, que es que el juez salga convencido de que el imputado es culpable. Y el defensor, si algo no quiere hacer, es eso. El defensor quiere que este juez siga funcionando como un juez que tiene una razonable duda respecto de cuál es la verdadera, cuál han sido las verdaderas circunstancias en que han ocurrido los hechos. Esto favorece que el juez efectivamente sea un controlador de la actividad de persecución penal. Respecto de el segundo componente, esto es la necesidad de cautela, de nuevo, la discusión es extraordinariamente específica. El fiscal le ha dicho de manera detallada al juez cuáles son las razones por las cuales en este caso concreto él piensa que el imputado puede fugarse. Y en consecuencia le ha dicho que, por ejemplo, la pena es alta. El que la pena sea alta en sí mismo no constituye una razón para pensar que el imputado se va a fugar. El que la pena sea alta puede constituir una razón para pensar que el imputado se va a fugar en cuanto esta pena, por ejemplo, haya de ser cumplida efectivamente, o sea, es una pena que no puede ser sustituida. Y en consecuencia, el imputado va a tener un incentivo para no comparecer en virtud del temor a que de ser condenado tenga que efectivamente ir a la cárcel por un periodo importante. Y el fiscal, ustedes ven que se ha hecho cargo de esto con mucha especificidad. En segundo lugar, el fiscal ha entrado detalladamente también a plantear que el imputado tiene pocos vínculos sociales. Es decir, que es una persona que no tiene un arraigo social consistente, que no cuenta con el conjunto de relaciones sociales, de vínculos con la comunidad, que normalmente hacen que las personas tengan una conducta reticente a huir o irse del lugar en el cual normalmente habitan y trabajan.
Cuando una persona tiene relativamente pocos vínculos sociales, es normalmente más probable que esté dispuesto a huir del lugar, a irse del lugar, que cuando tiene mayores vínculos sociales, porque el costo, ¿cierto?, de esa huida suele ser mayor. Ustedes han visto además cómo no se han limitado las partes a mencionar hechos, sino que han construido argumentos sobre los hechos. Por ejemplo, ¿cierto?, el hecho de que el imputado tuviera o no tuviera domicilio, no ha sido mencionado, si bien originalmente fue mencionado como un elemento por la defensa, luego el fiscal ha ido aún a elementos más específicos, a sostener que si bien es cierto, tiene un domicilio, ese domicilio es el domicilio de los padres, y en realidad es un domicilio temporal. Es decir, lo que me interesa aquí marcar por sobre todas las cosas es la especificidad, la necesidad de hacerse cargo de la situación en concreto y de no quedarse en las alusiones generales. La segunda cuestión sobre la que me gustaría llamar la atención, y que es una cuestión que fue analizada en el primer módulo, al que yo ya les hacía referencia con anterioridad, es la cuestión de el modo en que estas afirmaciones que las partes hacen y que les sirven de base para construir sus argumentos, son acreditadas frente al juez. Esta audiencia es una audiencia informal. Aquí no estamos en un juicio oral y por lo tanto no existen los estándares de prueba que son mucho más intensos, ¿cierto?, para efectos de una condena. Aquí estamos hablando de decisiones provisionales en las cuales el juez, digamos, va a tomar una decisión que es esencialmente revisable y la va a tomar sobre bases relativamente febles, puesto que precisamente no puede entrar el juez a un conocimiento a fondo, porque eso va a ser precisamente lo que va a ser objeto de la discusión en el juicio oral. ¿Cuál es el método a través del cual las partes demuestran sus afirmaciones? Ustedes van a ver que es un método completamente informal, ustedes ya lo han visto. En primer lugar, las partes hacen referencia a antecedentes escritos que dan cuenta de la investigación. Y esta es probablemente la forma más sencilla de acreditarle al juez las afirmaciones que se están haciendo. Uno podría pensar, teniendo en mente un sistema de carácter escrito, que esto es mucho más complejo. Pero la verdad es que no lo es, porque en la audiencia oral, si es que el juez tiene dudas acerca de las afirmaciones que está haciendo el fiscal, cuando el fiscal dice hay un testigo, hay otro testigo, está el policía, es muy sencillo verificar si es que esto fuera falso. ¿Qué hace el juez? Mira de reojo o a veces directamente al defensor. Y el defensor, que también ha tenido acceso a los antecedentes del fiscal, ratifica. Directamente diciéndolo o tácitamente. Si el juez lo mira y el defensor no manifiesta ninguna objeción, el juez puede asumir que efectivamente esos documentos están en el expediente del fiscal y corresponden a las actividades investigativas que el fiscal ha realizado. Ven ustedes también que en algunos casos, como en este, estaba presente la víctima. O sea, eventualmente el juez, a través de la presencia de la víctima, también verifica, ¿cierto?, que esos testimonios existen, la víctima está allí presente y podría eventualmente negar si es que estos antecedentes no existieran. Y eventualmente, en este caso no fue necesario porque no hubo ninguna discusión al respecto, el juez podría haber pedido que esa víctima declarara y poder ratificar a través de esa declaración que hay una persona, en este caso un testigo, que viene diciendo una cierta información y que esa información va a ser relevante en el juicio oral. En consecuencia, la producción y el manejo de la información es informal, pero no por eso es menos riguroso. Es un mecanismo de manejo de la información bastante riguroso que se basa en la interacción de las partes y en el control mutuo. Y esto no es demasiado complicado. Alguien podría decir, bueno, pero ¿cómo podemos evitar que las partes mientan de manera grosera? Bueno, la verdad es que puede existir ese riesgo y habrá que tomar las medidas necesarias en el caso de algunas partes mientan, pero la verdad es que la dinámica de la realidad hace que eso sea bastante difícil, porque estos litigantes normalmente litigan diariamente frente a este juez. Y en consecuencia, si alguno de ellos mintiera, además de los controles que ejerce la contraparte, la pérdida de credibilidad que eso significaría, tanto respecto de este caso como de otros casos, es probablemente el incentivo mayor para actuar con buena fe y actuar con una cierta lealtad frente a la información que se le entrega al tribunal.
La última cuestión, la tercera cuestión sobre la cual quisiera llamar la atención, es la cuestión del tiempo, la importancia del tiempo. Ustedes se fijaron que el juez, en esta audiencia, una de las cuestiones que más le interesaba saber era cuánto tiempo iba a demorar el caso en ser llevado a juicio. Y en definitiva resolvió, y uno de los argumentos, resolvió conceder la prisión preventiva, y uno de los argumentos fue que, que el fiscal tomó un compromiso de llevar el caso a juicio en un periodo bastante breve. Esto es de la máxima relevancia, porque si ustedes se fijan, como explicamos con anterioridad, las medidas cautelares, y especialmente la prisión preventiva, son el método que el juez tiene para garantizar que el juicio va a poder ser realizado en el tiempo que media entre la formulación de la imputación y su efectivo desarrollo. Y el lapso de tiempo que transcurre entre estos dos eventos también es equivalente al grado de afectación de los derechos del imputado, o si ustedes quieren, al grado de afectación a la presunción de inocencia. Por lo tanto, el juez siempre va a estar más llano a otorgar una medida cautelar, y en especial la prisión preventiva, en cuanto el tiempo que media entre estos dos eventos sea más breve. Y esto nos obliga a hacer varias consideraciones. Primero, que una discusión de prisión preventiva de esta naturaleza, como la que ustedes han visto, pone un incentivo muy potente al conjunto del sistema, pero en especial a la Fiscalía, para acortar los tiempos de duración de los procesos. Y yo diría que este es uno de los factores más importantes a tener en cuenta, porque acortar los tiempos en la duración de los procesos es un valor muy central si es que queremos contar con un sistema de garantía razonable, y especialmente si queremos limitar el uso de la prisión preventiva en los términos que le hemos conocido tradicionalmente en América Latina. En segundo lugar, otra consideración importante es que si tomamos en cuenta de manera apropiada este factor tiempo, esto obliga al juez a que en el momento en que resuelve la prisión preventiva, resuelve la solicitud de prisión preventiva, deba hacer una proyección temporal hacia adelante. O sea, el juez no está resolviendo, como muchas veces ocurre en el sistema inquisitivo, la prisión preventiva para hoy y mañana ya veremos. El juez está resolviendo la prisión preventiva como una medida que le va a permitir cautelar el desarrollo apropiado del proceso en un tiempo que va entre la imputación y la realización del juicio. Y esto entonces obliga al juez a hacer esta proyección. Y obliga al juez, de alguna manera, a hacerse cargo del curso del proceso, a hacer un análisis acerca de cuáles son las perspectivas del curso del proceso. Un tercer factor que me parece sumamente importante tener en cuenta es que se produce una cierta forma de, si ustedes quieren, compromiso o negociación entre el juez y el fiscal. Este compromiso es un compromiso en el cual el juez dice: mire, señor fiscal, yo estoy en condiciones de otorgarle esta medida cautelar para que usted pueda estar tranquilo de que este imputado no se va a fugar, pero a cambio usted debe apurarse en el desarrollo de su investigación y llegar lo más pronto posible al juicio oral. Y de alguna manera se produce un efecto de negociación y compromisos mutuos. Y esto, ¿cierto?, constituye, en mi opinión, una de las formas más potentes de ejercicio de la función de garantía por parte del juez. Tenemos aquí un juez imparcial, un juez que está cumpliendo una función de control de la actividad del fiscal, y que debe de alguna manera jugar su facultad de otorgar una prisión preventiva para obtener que estas medidas cautelares que se adopten, y en especial la prisión preventiva, sean lo menos lesivas posible respecto de los derechos del imputado, y el manejo del tiempo es probablemente la variable más importante en relación con la posibilidad de lesión de esta garantía.